el inigualable, el profe Matías Ferreira. Mati, ¿cómo andás? Muy bien. Mi querido muy bien. amigo. ¿Ustedes cómo están? Bien, aquí estamos. Me alegro. Con dolor de espalda, la verdad. Con dolor de espalda y bueno. Sí. Encima en este día lluvioso. Y la humedad es peor. La humedad Viste es que peor, la humedad claro, para los exacto. dolores... Estoy diciendo cualquier cosa, bueno. Yo soy medio Harry Potter, ¿viste? Cuando tengo una cicatriz en la frente, un día te voy a contar cómo me la hice, me llevé puesto una persiana, fue muy gracioso. Vos sabés que yo tengo rayado El el disco cráneo. rígido. ¿El qué? El disco rígido. El disco rígido. No, tengo rayado el cráneo porque me llevé puesto un postigo de Mirá, fierro boludo. muy fuerte, sí. Tengo un crayón en el cráneo. Era Homero, ¿viste? Era Homero Simpson. Y me perdí lo que te estaba diciendo. Y cuando hay mucha humedad, mucho frío, me duele un poquito. Me hace Claro. como una sensacióncita. Pero bueno, vamos a la columna del día de hoy. Vamos a Matías lo nuestro. Ferreira. ¿Qué nos Mitre, trajiste? el sueño de Mitre. El sueño de Mitre. Podríamos agregar el sueño de Alsina también. Mirá. Vamos a hablar de un momento bastante particular de nuestra historia como país y como provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de la patria perdida, el estado de Buenos Aires. Para hablar del estado de Buenos Aires vamos a tomarnos el tiempo y vamos a arrancar desde el principio. 19 de febrero de 1852, 2 semanas luego de la victoria de Urquiza en Caseros, ¿no? La batalla de Caseros, batalla en la cual Urquiza triunfa sobre las tropas de Juan Manuel de Rosas. Ese día, justo José de Urquiza, el caudillo entrerriano, hace su entrada triunfal a la provincia de Buenos Aires, ya con Rosas exiliado, ¿no? Él realiza esto subido al caballo personal de Rosas y allí va a ser recibido por una Buenos Aires llena de unitarios, ¿no? Ya que se podrán imaginar, los sectores federales que allí habían quedado, digamos que no era una fecha en la cual tenían muchas ganas de salir de su casa, ¿no? Ni hablar. Entonces, bueno, si bien los unitarios festejaron junto a Urquiza ese día, la realidad es que este festejo estuvo muy lejos de ser un juramento de lealtad, ¿no? Aunque Urquiza buscó establecer una alianza política con los unitarios, poniendo a Vicente López y Planes como gobernador, quien además va a poner a Valentín Alsina, el jefe del partido unitario bonaerense o porteño, como jefe de gobierno, Urquiza nunca va a dejar de ser, para los ojos de los unitarios, un hombre del Partido Federal y, peor aún, un caudillo provinciano, ¿no? Que era casi lo mismo que ser un extranjero en Buenos Aires, ¿no? Eso es algo que Urquiza jamás va a lograr sacarse, ese mote, esa caracterización, nunca va a lograr desprenderse de eso. Entonces, bueno, esto él lo va a comprender y no va a tardar mucho tampoco en hacer su análisis. Un día después de su entrada, él va a proclamar: hoy asoman su cabeza y después de tantos desengaños, de tanta sangre, se empeñan en hacerse acreedores a renombre odioso de salvajes unitarios y, con inaudita impavidez, reclaman la herencia de una revolución que no les pertenece. Además de estas tremendas palabras de Urquiza, restablece el uso de la divisa punzó, ¿no? Como ya él marca Acá estoy. una pared, claro, listo. Claro. Ustedes no me quieren, yo no los quiero a ustedes. Claro. Se acabó. Y te traigo a los brasileros, si querés. Claro, totalmente. No tengo ningún problema de prescindir de ustedes, va a decir Urquiza. Entonces, bueno, estas declaraciones y sobre todo el restablecimiento de la divisa punzó, que era un dedo en la llaga para los unitarios, ya empieza a sellar la suerte del entrerriano. Por un lado, lo que decíamos, ¿no? Esto va a profundizar su grieta con los unitarios, que ahora van a sacar la carta de sentirse traicionados. Y por el otro, los gritos pidiendo por Rosas empiezan a aparecer por las calles porteñas. Como si la declaración de Urquiza, como si la bajada del precio de los unitarios hubiese propuesto la vuelta al espacio público de estas voces. Pero bueno, como decíamos, eran voces que pedían por Rosas, no por Urquiza. O sea, no lo querían los unitarios ni los federales en Buenos Aires. Entonces,
Entonces, bueno, digo, por esto que yo les cuento, Buenos Aires, a 1 mes y medio de la caída de Rosas, era directamente tierra de nadie, o, podríamos decir, o mejor dicho, era tierra bonaerense, o porteña, ¿no? Mm. Entonces, bueno, siguiendo la cronología, ¿no? Esta tensión queda ahí irresoluta. El 31 de mayo de 1852 se firma el Acuerdo de San Nicolás, ¿no? El acuerdo con el cual Urquiza buscaba sentar las bases para sancionar lo que luego fue la Constitución de 1853, ¿no? Un momento sumamente importante. La Constitución se la veía como el nacimiento definitivo de la nación, ¿no? Era la culminación de la gesta de Urquiza, justamente. Pero Buenos Aires no va a firmar este tratado. Es buenísimo lo que pasa con esto, ¿no? López y Planes va a ir efectivamente al tratado en calidad de gobernador, pero la legislatura bonaerense nunca va a autorizar el viaje, por lo cual va a desautorizar todo lo que López y Planes y sus representantes firmaron durante dicho tratado. ¿Por qué va a hacer esto la legislatura? Dentro del Acuerdo de San Nicolás había ciertos puntos que no le gustaban nada a Buenos Aires, ¿no? Entre los más importantes había un rechazo a que Urquiza, de vuelta un caudillo del interior, se impusiera como director provisorio de la Confederación Argentina. Otro era el hecho de que las provincias debían mandar igual cantidad de diputados al futuro Congreso Constituyente a realizarse en Santa Fe, lo cual Buenos Aires lo veía como un destrato hacia su propia importancia dentro de la Confederación. Y, sobre todas las cosas, la obligación de aportar un porcentaje de sus ingresos aduaneros al naciente gobierno nacional, ¿no? Estos tres puntos son los puntos más conflictivos y por los cuales Buenos Aires entiende que el Acuerdo de San Nicolás va en contra de sus intereses como provincia. Dicho esto, a la vuelta, López y Planes es derrocado, Urquiza interviene en la provincia, lo vuelve a poner a López y Planes y este al mes renuncia. Tremendo. ¿Mitre qué hacía en ese momento? Mitre miraba, Sí. todavía estaba ahí, el agazapado rosqueando, podríamos decir. Esto se desarrolla en el año 52, 52. 1852. 7 años faltaban todavía. Claro, todavía él está ahí mirando, observando. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, López y Planes renuncia al mes de que Urquiza lo vuelve a poner, por lo cual Urquiza va a tener que intervenir definitivamente la provincia de Buenos Aires, declarándose a sí mismo como gobernador. O sea, un caos total. Entonces, bueno, la firma del acuerdo, la intervención de Buenos Aires y además la posterior declaración de la libre navegación de los ríos van a prender fuego Buenos Aires y van a unir a los unitarios y federales, ¿no? Una unión que se plasmó en lo que fue el abrazo entre Alsina y Lorenzo Torres. Lorenzo Torres era Alsina jefe, como dijimos, del Partido Unitario. Lorenzo Torres era, podríamos decir, un representante del federalismo rosista Rosas, que quedaba. Claro. Y ellos se abrazan en el Coliseo. Es tremendo esta imagen. Así que bueno, a partir de esta unión porteña, bonaerense, de Buenos Aires, como le querramos decir, Sí. el 11 de septiembre de 1852, con Urquiza estando en Santa Fe para darle inicio al Congreso Constituyente, estalla en Buenos Aires una revolución que proclama al general Manuel Pinto como gobernador y a Alsina, y a Valentín Alsina, como ministro de gobierno. O sea, no solo, por supuesto, no solo es un desafío a la autoridad de Urquiza, esta revolución, sino también la fecha en la cual lo hacen. O sea, cuando Urquiza está presidiendo el momento más importante de su carrera política, ellos dicen, no, acá Todavía no estamos, no. todavía no, exacto, totalmente. Así que bueno, Urquiza va a movilizar sus tropas, pero va a terminar optando por no invadir Buenos Aires porque, y cito textual, el pueblo de Buenos Aires aceptaba el movimiento y lo hacía suyo. Así que a partir de esta negativa de invasión, Buenos Aires, la revolución triunfa
y Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina, constituyéndose como una nueva nación. Es una secesión. Es una secesión, exacto. Que va a tener 7 años. Totalmente, acá no termina la historia acá. No, A lo Cornejo. ahí empieza. Ahí empieza. Ahí empieza. A lo Cornejo. A lo no. Cornejo. Que pedía... No, muy Sí, lejos. sí. Muy lejos. A los Cornejos, claro. No, pero muy lejos. Entonces, bueno, si bien dijimos, ¿no? Urquiza no va a atacar, por lo cual el Estado de Buenos Aires no va a tener grandes dificultades para nacer, lo cierto es que no va a tener mucha paz en estos años que va a durar. En diciembre de ese mismo año, o sea, diciembre de 1852, el coronel Hilario Lagos, rosista, que había apoyado incluso en su momento la Revolución de Septiembre, decidió levantarse contra quien en ese momento era el gobernador, Valentín Alsina, iniciando lo que va a ser conocido como el sitio a Buenos Aires. Sitio que duró entre diciembre de 1852 y julio de 1853, ¿no? Poco más de medio año de sitio va a resistir Buenos Aires. Para esto, imagínate, Vélez Sarsfield y todo eso estaban escribiendo como loco, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, bueno, el sitio de Lagos, así como las políticas de Urquiza va a unir a la interna política de Buenos Aires, A el unitarios sitio, y federales, claro. claro, el sitio de Lagos vuelve a hacer lo mismo. Termina reconciliando dos sectores que, en definitiva, nunca realmente habían olvidado sus diferencias, ¿no? También en la revuelta de Lagos también surge de estas fracturas, de estas tensiones entre los que quedaban, los federales que quedaban y los unitarios que buscaban, bueno, como decía Urquiza, hacerse carne de una revolución que no les pertenecía, ¿no? Ponerse a sí mismos como ganadores totales. Entonces, bueno, las fuerzas de la Confederación rápidamente se van a sumar al sitio de Lagos, o sea, van a ver una oportunidad ahí. Pero aunque eran superiores en número, los porteños no solo tenían tropas para resistir su avance, sino, que esto es lo más importante de todo y lo más curioso además, al tener el puerto, contaban con un enorme poder financiero, lo cual les permitía, literalmente, comprar y o sobornar Al enemigo. exacto, tropas, generales, comandantes, lo que se les ocurra a Buenos Aires lo podía comprar. Entonces, bueno, eso llevaba a un desgaste muy grande para las tropas de la Confederación, porque imagínense, ¿no? Cada victoria que ellos tenían, cada avance que lograban hacer, caía Alsina, tiraba la billetera en la mesa Y y chao. todo para atrás. Claro. Entonces, bueno, esto va a ser un retroceso, un desgaste muy grande, porque además, no solo en estos términos que lo veníamos diciendo, sino que además la recuperación de Buenos Aires es puesto como una de las batallas cruciales para el destino de la Confederación. O sea, Urquiza mismo se va a poner al mando de la campaña e incluso va a rechazar una oferta de paz que le hace el Estado de Buenos Aires porque él apostaba por una victoria total, ¿no? Una victoria, ¿cómo se dice? Ordenadora, disciplinadora. Claro. Entonces, bueno, como digo, esto decíamos, entre diciembre y julio se va a dar este tire y afloje, estas victorias, derrotas de la Confederación, este avance, retroceso y esta resistencia por parte de Buenos Aires, por lo cual, llegado julio de 1853, el desgaste fue tal que las tropas de la Confederación empiezan a retirarse del sitio, proclamando así la victoria de Buenos Aires. Un dato de color, que esto es buenísimo. A ver. Pedro Pablo Rosas, el hijo de Belgrano, que fue criado por Rosas, Claro. y que además uno de los que organizó las pocas revueltas rosistas que hubieron luego del derrocamiento de Juan Manuel, él estuvo en este conflicto del lado de Buenos Aires. Es totalmente loco esto, cómo se Sí. rebarajan las lealtades, Claro, ¿no? sí. Y las necesidades del momento. Sí, se entendía que el enemigo mayor venía de afuera, ¿no? De Claro. entre unitarios y federales. Totalmente. Aunque a mí me contaron que había un cantante
que por ahí empezaba a cantar "Viva la Revolución" y "Don Juan Manuel de Rosas", y ahí se armaba el quilombo de vuelta. Claro. Raimundo Fraga, ¿no? ¿Era? ¿Eh? ¿Quién era? Roberto Rimoldi Fraga. Rimoldi Fraga. Raimundo me salió. Ah, Raimundo Fraga, ahí Roberto está. Rimoldi Fraga, sí. Pero Totalmente. Es contemporáneo a nosotros. Sí. Totalmente. Bueno, la memoria de Rosas es algo que va a perdurar durante todo este tiempo. Es algo, bueno, todo este tiempo hasta incluso la actualidad, ¿no? Sí, es ahí algo que hay nunca se pudo borrar. Lo que tiene la memoria de Rosas, ¿no? Es que es algo por los últimos años en lo que ha habido una reivindicación, como también lo hubo en la época del 45 y en los 60. Sobrevivió mucho al haber sido borrado de la historia de Argentina a través de la cultura. Totalmente. Que eso es algo que ya... Y la cultura del interior del país, sobre todas las cosas. Claro. Pese a que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Paradójicamente. Sí, los latifundistas no lo querían mucho. No. No, para nada. Bueno, además, la memoria de Rosas también va a pervivir en una población que Mitre se va a encargar de exterminar, que era la afrodescendiente. Que Entonces no pervivió. ¿Eh? No pervivió, entonces. No, claro, bueno, en estos tiempos, en estos momentos. Pero bueno, digo, diferentes sectores van a tomar esto y van a mantener la memoria del legado rosista. Pero bueno, volviendo a esto, la victoria en el sitio es fundamental para el Estado de Buenos Aires, ¿no? Porque a partir de eso se saca de encima la Confederación. Digo, en 1854 sanciona su propia constitución, se nombra gobernador al unitario Pastor Obligado y, salvo algún que otro ataque aislado, ya nadie se va a meter con Buenos Aires, ¿no? Todos van a entender que con Buenos Aires no se puede. Entonces, bueno, ya sin gastos militares y teniendo para sí todas las ganancias de la aduana, los siguientes años van a ser años de prosperidad para Buenos Aires. Prosperidad cuya contracara son los años de la Confederación, que se va a lograr mantener a flote a duras penas, debido no solo a la ausencia de un sector tan importante para la economía de la Confederación como era Buenos Aires, sino sobre todo la ausencia del puerto de Buenos Aires. Claro. Eso los va a matar. Económicamente la Confederación Argentina va a estar respirando ahí a duras penas. Entonces, bueno, a partir de esto dentro de Buenos Aires se da una reconfiguración en la identidad de los mismos porteños, ¿no? La clásica unitarios federales es reemplazada por los autonomistas, liderados por Valentín Alsina, que planteaban que Buenos Aires debía seguir su vida siendo un estado autónomo, que ya no había vuelta atrás para lo que había sucedido. Y por el otro lado, los autodenominados nacionalistas, liderados por Mitre, acá estamos, que ellos abogaban por en algún momento volver a la Confederación. Quizá en este momento no estaban dadas las condiciones, pero el destino de Buenos Aires para ellos siempre estaba ligado a la Confederación Argentina. Y para todo esto, imagínate, Mitre ya a esa altura sabía que iba a tener que volver a sentarse con Urquiza. Totalmente, totalmente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero Mitre es un tipo que va a ver lo que se viene, ¿no? Y claro, se va a preparar en ese sentido. Se va a preparar no solo militarmente, sino políticamente. Y va a ordenar sus prioridades, ¿no? Mitre es un tipo que va a saber qué es lo que buscaba al pelear contra la Confederación. Entonces, bueno, el 23 de octubre de 1859, ¿no? Ya hacemos un salto de 6 años. Urquiza va a notificar a Buenos Aires de que se iba a unir a la Confederación por la razón o por la fuerza. Lo cual fue tomado como lo que efectivamente era una declaración de guerra, y se va a dar inicio a lo que fue la batalla de Cepeda, ¿no? Una batalla en la cual triunfan las fuerzas de la Confederación comandadas por Urquiza y fuerzan a Buenos Aires a sentarse a negociar su reincorporación. Bueno, a Buenos Aires no le va a quedar otra que acceder a esto. Pero firma un pacto bárbaro. Claro. Buenos Aires va a acceder a esto en lo que se conoció como el Pacto de San José de Flores, siempre y cuando se revean ciertos elementos de la Constitución del 53. Recordemos que la Constitución del 53 es una constitución que se termina sancionando sin Buenos Aires, por lo cual estaban un poquito enojados con
todo el resto del país. Entonces la Constitución de 53 sanciona, por ejemplo, la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Cosa que, por supuesto, Buenos Aires va a decir, no quiero. acá no hay chance, amigo, de que firmemos esto. Entonces, bueno, negociaciones de incorporación mediante las fuerzas de la Confederación y las fuerzas del Estado de Buenos Aires se vuelven a enfrentar ahora en lo que se conoció como la Batalla de Pavón, el 17 de septiembre de 1861, acá con victoria del bando porteño debido a la retirada de Urquiza, retirada que se da en un momento en el cual tenía todo para ganar la batalla. Podemos decir, Mitre fue un audaz político, un muy mal estratega de guerra. No ganó una. No ganó una. No totalmente. ganó una sola. Y la que ganó es por retirada claro, propia, de Urquiza. de Urquiza. Entonces, bueno, digo, la rendición de Urquiza es una de las grandes incógnitas de la historia argentina. Porque no solo abandona el terreno de batalla estando ganando, como decíamos, sino que además permite que Mitre, quien dicho sea de paso era el gobernador de Buenos Aires en ese momento, invada la Confederación al desmantelar el ejército de esta. O sea, el tipo se rinde y abre la puerta de la Confederación y dice, pasá, haz lo que quieras a Mitre. Así que bueno, Buenos Aires invade el resto del país. Gana la batalla de Pavón. Luego de esta victoria queda disuelta la Confederación Argentina, siendo reemplazada ya por la República Argentina. Y el proyecto de Urquiza pasa a ser reemplazado por el proyecto de Mitre, quien, citando a la gran banda Científicos del Palo, une el país a sangre y cañón. Así que bueno, esto fue la historia del Estado de Buenos Aires. Un estado de una existencia muy corta, pero con una existencia muy significativa para lo que fue y lo que luego de su disolución será la historia de nuestro país. Hermoso, Matías Ferreira, el profe. Y das por concluido tu ciclo aquí. Doy por concluido mi ciclo aquí, totalmente. Te iba a decir, me alegro mucho, era re malo. Al fin. No, un gusto No. haberte tenido, porque aparte sos un amigo de ya muchos años. Y bueno, nada, siempre un gusto para mí tenerte aquí. No, el gusto ha sido mío, muchachos. La verdad ha sido genial este año. ¿Te ha gustado? Sí, olvídate. ¿Cómo no me va a gustar una hora de rosca histórica? Qué lindo. qué Hermoso. lindo. Una hora no la cumpliste nunca, la hora. Bueno, sí, está bien. Bueno, pero él sintetiza muy bien. Entre 20 minutos y 60 minutos de rosca histórica, algunos sí tienen una hora. Algunos sí tienen una hora, es cierto, es cierto. Ha Vos pasado... sabés que dentro de todo esto que estamos hablando, lo que hay que rescatar, que hoy sigue vigente el Pacto San José de Flores, Claro, y totalmente. el cual le permite a la provincia de Buenos Aires tener su propia moneda y también su propia aduana. Claro. Bueno, yo no dije lo que negocia Buenos Aires, que es justamente eso. Buenos Aires federaliza la aduana, Claro. haciendo que la Confederación le mantenga el presupuesto que tenían hasta 1859, a cambio de no federalizar la ciudad. Claro. Y además negocia una amnistía para todos los que habían participado en la revolución. Y, bueno, lo de la moneda que bien vos dijiste, Carlitos. Sí, y para redondear, se cumplieron aniversarios el 11 de noviembre, cuando Claro. se firmó el Pacto San José de Totalmente. Flores. 2 minutos pasaron de las 11 de la mañana, vamos a la tanda y volvemos, que nos quedamos hasta las 12. Hasta las 12 y los acompañamos en este miércoles 27 ya de 27. noviembre.